Hola a todos, compadres, comadres, señoras, señores. Esperamos que estén muy bien. Esto es Enredados Podcast y bienvenido a un episodio más, el cuarto episodio de esta tercera temporada, donde hemos estado hablando de literatura, de cuentos, bueno, de lo que sabemos hablar con Miguel. Como siempre, nos acompaña Miguel para esta conversación, para este nuevo capítulo. Buenas, people. No, súper bien, súper feliz de estar aquí otra vez. Animado a la conversación de hoy de tres cuentos que están, a mi parecer, súper cool. Y no, a la espera a ver de cómo se desglosa esta conversación. Exacto, así como dijo Miguel, hoy tenemos tres cuentos. Recordemos que el tema de este mes de noviembre fue el erotismo, la intimidad y la sensualidad vertiginosa. Entonces, estos tres cuentos que, entre comillas, cuentos porque traemos un capítulo de una novela, entonces, pero pues siento que ese capítulo se defiende solo y por eso lo quisimos incluir aquí. Y bueno, nada, pues no más preámbulos, vamos a empezar. Hoy Miguel va a presentar dos cuentos, yo presentaré el tercero y a darle. Bueno, el primer cuento del que vamos a hablar se llama Aguaceros de Mayo. Es del escritor Tomás González. Ese se encuentra en el libro El Rey de Loncamonca. Y bueno, este escritor es colombiano, es de Bogotá. Digamos que su escritura es muy querida. Sus personajes tienden a ser construidos desde un momento clave en su vida hasta prácticamente al final, cuando llega la muerte. Entonces, este cuento no es la excepción. El personaje es un profesor de biología que es curioso porque el cuento no empieza hablando de él, sino empieza hablando de la mujer de Eduardo, la que próximamente sería la mujer de Eduardo, que es como una mujer joven que vive como alejada del pueblo, junto con su madre, sus hermanastras. Es como una mujer muy, de hecho, me hacía mucho pensar como a la novela de Clarice, no sé, como un personaje bastante interesante, bastante peculiar, como muy poco querido por las demás personas, como un poco lela. Entonces, el caso es que empieza hablando de ella, de sus gustos, le gusta olerse las uñas, el esmalte, le gusta leer revistas de moda. Curiosamente, después de ella empieza así a hablar de Eduardo, que era un tipo bastante medio oculto, como que le gustaba ir de gira por los pueblos de Antioquia, dando una obra de teatro junto con sus estudiantes. Y en una de esas giras, pues conoce a la madre de la mujer de Eduardo, que no tiene nombre. Bastante curioso que no tenga nombre porque de entrada ya sabemos que ella no va a ser protagonista en esta historia. No mucho. Ahorita más adelante vamos a ver que sí. Bueno, el caso es que después de eso, el tipo se casa con la muchacha, se van a vivir juntos y a lo largo del matrimonio, él se va dando cuenta que esta mujer es una selva. A mí se me hacía una selva, es decir, es bastante verde, es bastante rica, es bastante fértil, pero no tiene un orden. Se me hacía, yo cuando leía esto se me hacía de esa forma porque la casa como la describe es un desorden y este tipo no percibe su vida sin el orden, es muy ordenado, muy ordenado. Esta mujer es todo lo contrario, como que dejaba la loza ahí acumular, a las matas sí les daba agua y las matas crecían frondosamente, pero la tierra quedaba hecha mierda al lado de la matera, ¿no? A mí esas imágenes me parecen muy poderosas y eso, la casa, creo que es una parte fundamental de lo que próximamente Eduardo quería alejarse, ¿no? Porque sí, prácticamente era un desorden. El caso es que él a la vez también lleva una vida de colegio, él es profesor y digamos que pues su vida en ese lado es muy tranquila, como que se encarga en un museo también, él como, practica un poco la taxidermia y le gusta como recoger piezas importantes históricas para su museo, para el Museo del Pueblo. Y en esas llega un muchacho al colegio un día, muchacho rubio parece, como de cabello churcado, blanco, tímido, y muchos de los compañeros le empiezan a hacer matoneo a este muchacho tan pronto llega. El profesor se da cuenta de eso, una parte muy interesante a mí que me gusta mucho. A mí en lo personal me encanta este cuento, a Juana no le gusta, ahorita más adelante vamos a hablar por qué, pero hay una parte muy interesante y es que el narrador dice que a Eduardo le gustaba acercarse a las personas que eran así, que eran como muy alejadas, muy solitarias, como que no encajaban en ningún sitio y trataba
darles un sendero para que pues de alguna forma pudieran encarrilarse bien. Después de eso, el tipo se empieza a enamorar del muchacho porque lo acerca al museo, le enseña cómo hacer su labor y vemos que este chico, a pesar de su aspecto débil, dócil, en realidad es un muchacho que no le teme a nada, no le come a nada, es bastante agresivo con sus compañeros también, si le pegan él la devuelve, si digamos en la parte en donde tenía que disecar animales, él los abría y no le daba asco. Este profesor se va dando cuenta de esto y se va enamorando. Y creo que aquí es lo importante y a lo mejor de pronto tú notas como, eh, no lo ves tanto como yo por el hecho de que es curioso porque, por lo que soy hombre, pero hay una sensualidad bastante brutal en esa parte, cuando el profesor empieza a darse cuenta de eso con el muchacho. Porque sí, o sea, yo también la presentía y la sentía de esa forma. Es que es un muchacho bastante moldeable. Y de hecho hay una parte muy importante en esa línea, porque ya después, como que el protagonista, Eduardo, tiene una tragedia con base a este chico, lo empiezan a acusar, a señalar, a tildar de que, bueno, tienen una relación y eso está prohibido, prohibido porque aparte de ser homosexual, es una relación distante por muchísimos años. Eduardo se va a la selva y deja a la mujer como con su madre y ya no vuelve a saber de ella y él empieza a retomar los caminos de su vida y en la selva construye una casa, arregla una casa, empieza como a cultivar, a tener guacamayas, perros, tiene una finca marica literal, pero pues pequeña y las personas de ese sitio empiezan a verlo muy simpático a él, ¿no? Como el blanco que está loco, pero es un loco bien, ¿no? Por lo que sabe mucho, cuando una culebra picaba a alguien, pues esta persona trataba de ayudarla, auxiliarla con lo que sabía, ¿no? Es un sujeto bastante interesante. Pero le sucede otra desgracia además, que eso es lo que me gusta de Tomás González porque sus personajes van de desgracia en desgracia y a mí me parece que es muy tipo moraleja en el sentido de que después de la primera tragedia, el personaje de alguna forma como que sabe que se puede volver a levantar. Y eso hace Eduardo cuando se va a la selva y empieza a tener todas estas cosas. Pero después de la segunda tragedia él ya desiste, dice, no, ya aquí no puedo hacer nada más. Y simplemente después de que se le quema toda la finca, porque se le quema, no se sabe por qué, nunca llega a saberse una razón. Unos dicen que fue un rayo, otros dicen que fue que la cosecha del vecino tenía un fuego y se le pasó al lado, nunca se llega a saber. Pero después de eso el tipo desiste y ya no vuelve a tener cultivos en su finca y se limita a vivir simplemente hasta el día de su muerte, cuando todas las personas, y me parece una imagen muy, muy, muy bella, la del cementerio, la de los corales metiéndose por el mar, ¿no? Como a su tumba, ¿no? Me parece que es bastante interesante esa imagen. Pero bueno, volviendo al tema y a lo que nos trae, el tema de la sensualidad. El tipo no es evidente al inicio. Tomás González no dice cómo él está enamorado del muchacho, él no lo dice, ¿no? Simplemente él lo insinúa, ya después lo confirmamos, pero no es un deseo ni es una sensualidad física, de hecho no es tan física, se me hace a mí, sino es más como de inocencia. Es esa la palabra. El tipo se enamora de la inocencia de este muchacho, así como se enamoró de la inocencia de su mujer tiempo atrás. Pero lo curioso que es bastante, crea imágenes, se me hace a mí, y uno las va sintiendo más que verlas. Por ejemplo, me parece bastante interesante este juego de las luciérnagas y de los asteroides, la luminosidad en la oscuridad, que solo sucede cuando está con el muchacho, ¿no? Y lo que sueña, y lo que imagina, y el olor, porque juega mucho también con el olor. El muchacho aquí olía, no olía a sudor y a babas y a tajalapis como los otros muchachos del salón de clases, olía distinto y olía rico además, y uno lo llega a sentir, parce, o sea, es que es muy, muy chévere. Y digamos que más adelante vamos a ver otro caso en donde también el tema de la homosexualidad se maneja de otra forma, con Caputo, porque aquí él es bastante insinuante y es bastante, a mí se me hace que es más sensual, muchísimo más sensual que Caputo va directo, va a la carne, y ahorita vamos a hablar de eso también, pero esos son como algunas impresiones que yo tengo de esta lectura, y hay otra cosa que me parece bastante brutal, y es que a nosotros nos cuentan qué sucede con el muchacho después en una o dos oraciones, escondidísimas, parce, uno no se da ni cuenta de esas oraciones, y es que el muchacho, el narrador dice como, y luego este muchacho
tendría o ya se presentía su actitud para el futuro de llevar una vida de puñales, ¿no? De plástico, sí, como de plástico y puñales. Entonces yo me decía, ¿por qué plástico y puñales? Entonces yo lo que llegué a imaginar es que de pronto este muchacho es que se iba a transvestir de alguna forma, ¿no? De pronto se iba a hacer cirugía, se iba a volver mujer, de pronto se iba a prostituir, ¿por qué puñales, no? A mí todo eso me hizo pensar en esas dos oraciones, qué era lo que iba a suceder con ese muchacho después. Ahorita voy a traer el libro y lo cuento mientras, si quieres, Juana. Bueno, mientras Miguel va por su libro, yo dos cosas, porque va a ser como súper rápido lo que voy a decir, porque además son mis apreciaciones, como le decía a Miguel al principio, antes de empezar el podcast, siquiera, o sea, como detrás de cámaras, le estaba diciendo que qué cuento tan aburrido me pareció a mí, o sea, fue un cuento que sufrí bastante porque yo, como estábamos con el tema de sensualidad, que aparte es un tema que a mí me gusta mucho en la narrativa en general, cómo los autores manejan la sensualidad, me parece algo súper interesante. Entonces, como que en mi mente yo estaba esperando esa escena sensual. Y, o sea, es que me pasó como al principio él empieza a narrar el cuento teniendo como protagonista o como foco a la mujer de Eduardo. Yo dije como, wow, va a hablar de la mujer de Eduardo, o sea, tenemos otra Macabea en este momento, tenemos otra Macabea, entonces como que eso me pareció re interesante. Em, y dije, tal vez el despertar de esta mujer, que me parecía como interesante ver cómo la narraba como la mujer de Eduardo o la que sería la mujer de Eduardo. Y ella no era mujer por sí misma, sino era la mujer de Eduardo, la hija de esta señora, la hermana estúpida, así como que tenía varias cosas. Entonces, como que me sentía como extraña y dije, tal vez el momento de la sensualidad sea el despertar de esta mujer, como el despabilarse, el ser mujer por ella misma. Y luego me empiezan a hablar de este Eduardo y como que yo, bueno, bueno, ya abandonamos la historia de esta mujer, ok, bueno, ok. Y sí, claro, lo que dice Miguel sobre esa sensualidad como imperceptible, porque no sé si uno a veces es muy prejuicioso, incluso con los mismos escritores. No sé, Miguel, ahorita nos tiene que confirmar de qué época es Tomás González. O sea, ¿es un autor contemporáneo o es antiguo? Él es contemporáneo. Pues sí, en teoría es contemporáneo. O sea, ya es un señor de edad, ya debe tener sus 60 y algo de años, pero él empezó a publicar sus cuentos como en el 85, como en el 90, 91, por ahí empezó, y hasta el día de hoy, pues sigue escribiendo libros, y de hecho tiene par libros de poesía, novelas, cuentos también. Entonces no es como muy viejo en realidad. Porque eso era lo que me parecía interesante, o sea, pensar que lo que decía, a veces tenemos como prejuicios con los escritores y al hablar de la homosexualidad yo quería ver cómo lo trataba, porque como dice Miguel, más adelante vamos a tener a Giuseppe Caputo, que viene, o sea, y nos arrastra, nos pega una arrastrada con unas escenas súper heavy, pero este señor era lo que tú dices, como muy imperceptible, o sea, ay, apenas se ruborizó, lo que dices, le olía rico, le parecía delicado, entonces como que uno obviamente sabe por dónde va, hacia qué lado va, pero como que me parecía interesante. Pero siento que esa es toda la sensualidad de este cuento, o sea, más allá, tal vez es por lo que tú dices, tal vez es porque yo soy, yo no soy hombre, pero yo dije como, bueno, ya, listo, se acabó la sensualidad y más allá, como que se perdió el, el foco de la sensualidad y dije, bueno, este es otro cuento diferente, por eso me aburrió, sinceramente. Y cuando lo empecé a leer, estaba pensando que me recordó mucho a cuando empecé a leer a Gabo con sus descripciones de paisajes y sus descripciones de olores, de sensaciones, o sea,
¿saben? Y si no saben, para los que nos escuchen y sean nuevos, soy una gran fan de Gabriel García Márquez, siempre, toda mi vida. Y si Gabriel García Márquez dice, en este lugar hace calor y huele a pescado, a ti te da calor y te da el olor a pescado, o sea, es una cosa increíble. Entonces, cuando él leía este cuento, como que yo decía, es lo mismo, sentía que era igual, como las mismas descripciones, lo sentía muy em, a lo Gabo, pero siento que en eso, y aquí haciendo comparaciones que no sirven porque igual no fue un cuento que leímos para este capítulo, pero que voy a recomendar si les gusta la sensualidad. Gabriel García Márquez tiene mucha sensualidad y tal vez por eso me encanta tanto. A veces es muy desde la mirada masculina y a veces le pega la mirada femenina, muy pocas veces, pero es muy sensual, o sea. Recuerdo Cien años de soledad y sus relaciones incestuosas, altamente sensuales, o El amor en los tiempos del cólera, la sensualidad de la vejez, tremendo. Pero también tengo ese cuento que es para mí el cuento más sexy que he leído, a pesar de lo turbio de la situación que narra, y es la increíble y triste historia de la Cándida Erendira y su abuela desalmada en donde, pues claro, está narrando prostitución, entonces es como re heavy, pero tiene esos momentos sensuales. Y ahí lo rescato. Por el lado de Lluvias de Mayo o Aguaceros de Mayo, no tendría nada más que opinar porque lo que digo, a veces le pegamos a cuentos que son re buenos, pero esta vez nos descachamos. Pues continuando como con este cuento, a mí sí hay una, es que creo que ahorita que lo pienso mejor, creo que el personaje del muchacho es muy femenino, muy femenino, y creo que por eso también es que un poco que a Eduardo le atrae. De hecho, yo había pensado un poco la comparación de por qué Eduardo estaba escapando de la vida con su mujer y por qué estaba de alguna forma también tratando de enfocarse en la vida del museo con el muchacho, ¿no? Porque estaba tratando de escapar para huir a este otro punto. Porque total, ese cuento de sensual erotismo e intimidad solo la tiene en el puro centro, puro centro, ni siquiera al inicio, ni siquiera al final, en el puro centro, y es como un tema que literal se va volando. Pero pero entonces yo también me preguntaba cuál es la comparación, es decir, y yo lo pensaba un poco como en el hecho de lo que acabo de mencionar al inicio, de que con su mujer había una vida, digamos que más selvática, ¿no? Un poco más agreste y sin orden, pero con la vida del muchacho era distinta, o sea, es que yo creo que esta imagen de la taxidermia no está porque sí, ni siquiera es gratuita, porque pues la taxidermia es poner la piel en un modelo, ¿no? Y hacer la figura del animal, ¿no? Y es muy falsa, es solo la imagen. Y es tal cual lo que estaba viviendo él con este muchacho. O sea, sabía que iba a haber algo, pero no se iba a concretar nada. Era falsa, su ilusión era totalmente falsa pero también era ordenada porque estaba en su museo y el muchacho hacía lo que él quería, porque en últimas Eduardo es totalmente, le gusta que las personas actúen con base a sus gustos. En últimas es un personaje bastante, pues bastante contrariado, podría pensarse, un poco bastante controlador, seguro, pero también un poco sensual y va por ahí, no sé, a mí me parece que es bastante interesante. Hay una, bueno, la parte que les mencionaba al muchacho, que literal, yo digo, acá ya conta el futuro del muchacho, o sea, si no, uno no se salta estas dos oraciones, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Por qué saltó la historia? O sea, ¿dónde fue a dar esto, no? Es esta, dice. Caminaba con altivez por patios y corredores, dejando traslucir la vanidad cruel que iba a asegurarle un futuro de maquillajes violentos, siliconas opulentas y puñales escondidos en ligueros de seda. Por eso, parce, o sea, llegó, este muchacho después va a ser de pronto una chica drag, ¿no? Drag queen y tal. No sé, yo me la imaginaba así y me parece bastante interesante que le haya concluido a ese personaje su vida en ese par de oraciones, que es algo que hacen muchísimos autores y que a mí en lo personal me fascina mucho. De hecho, Marvel también lo hace con un cuento de la muerte de la acacia, creo que se llama, en donde literal en una oración sugiere una cosa que obviamente es súper importante y va a desencadenar después en la historia.
En esta parte digamos que no es tan importante, pero sí nos da como a saber qué es lo que pasa con este muchacho y por eso digo que él es totalmente femenino. Este muchacho es muy, muy femenino, a pesar de que lo mismo, como que sea muy agresivo y tal, me hacía pensar mucho en este arquetipo de la Final Girl, del slasher, como, o de la Fatal Girl también, que va por ahí. Y de pronto eso, como que a lo mejor de pronto es por la perspectiva que tú no lo hayas percibido. A mí, en lo personal, sí me causó cositas, me movió cositas, la verdad. Y a mí me encanta este cuento. Sí, sinceramente me gustó mucho. Pero es eso, es como la inocencia. Yo creo que es un amor un poco sincero y honesto a la vez, pero sí va como de puntos de vista. Y ahorita más adelante con Caputo voy a hablar de otras cosas que creo que son contrarias, porque también sugieren muchas cosas. Así que bueno, teniendo en cuenta esa breve charla sobre Aguaceros de Mayo, ahora sí vamos a pasar con la segunda autora, que es Marvel Moreno, con su cuento de Orián, tía Orián, que va a presentar Juana. Sí, pero antes quería decirte que cuando hablabas de lo de la inocencia y eso, me acordé de este cuento llamado El Molino. Ay, pero no me acuerdo de qué autor es. Es un autor francés, no recuerdo bien. Pero en este cuento, la mujer me encanta mucho porque es como el rol de la mujer muy cerrado, y habla de una infidelidad. O sea, de una infidelidad, digan ustedes, como en el feudalismo, Edad Media, o sea, una vaina donde todo es muy ortodoxo, ¿no? Y estaba pensando en eso de la inocencia y en ese cuento del molino, esa inocencia es como lo que más le pega a la sensualidad. Entonces lo recomiendo también. Bueno, Orián, tía Orián de Marvel Moreno. Un cuento espectacular, un cuento que les recomiendo mucho si van a empezar a leer a Marvel Moreno, si la han escuchado mucho, porque ahora ha cogido muchísima popularidad. Últimamente la hemos sacado a la luz porque Marvel Moreno debió haber pertenecido al boom latinoamericano, pero bueno, esa es historia para otro podcast. Pero Orián, tía Orián, es un cuento que, bueno, para darles como un resumen, está esta chica, María, que es una niña a la cual su abuela envía de vacaciones a la finca, digámoslo así, o a la casa de la tía Orián. Esta casa está ubicada en Barranquilla, para quienes no sean de Colombia y nos estén escuchando tal vez de casualidad. Barranquilla es zona costera de Colombia y la casa de la tía Orián queda junto a la playa. La abuela de María la envía a este lugar. También le hace como una advertencia de que no le pongas mucho cuidado a tu tía porque ya está viejita y está medio crazy. Y bueno, María llega allí, se da cuenta que la tía Oriana es una viejita extraña que tiene como un montón de cosas, le gusta hacer dibujitos en el papel, es muy parsimoniosa, es muy tiene como muchos rituales para muchas cosas. Entonces, María se empieza a sentir identificada con la tía Orián y se siente el doble de identificada cuando la tía Orián saca un álbum de fotos y le muestra unas fotos, y María se da cuenta que las dos son muy parecidas. Es decir, como si esa foto de la tía Orián cuando pequeña fuera una foto de María. En esta foto que le muestra la tía Orián está la abuela de María, la tía Orián y Sergio. Y Sergio es el hermano de la tía Orián y de la abuela de María. Pero como que la tía Orián evita ese tema, le dice, como bueno, sí, tu abuela ha desvariado mucho sobre las versiones que quiere dar, entonces mejor no hablemos de eso. Pero después de ver esa foto, María empieza a escuchar unos ruidos en la casa, unos ruidos fuera de la casa también, porque empieza a descubrir como tesoros y secretos. Entonces,
Todo el cuento es ver cómo María primero está siendo perseguida y acechada por estos ruidos, luego como al encontrar más cosas dentro de la casa de la tía Orián, se va haciendo como más amiga de los ruidos o le van interesando más, le va perdiendo como el miedo y le va surgiendo más curiosidad de esos ruidos. Y el final es la razón por la que estamos reunidos en estos dos episodios. Realmente, recordando este final de Oriente y Orián, fue que le dije a Miguel, tenemos que hacer un episodio de erotismo y este cuento lo encabeza mucho más que La Hora de la Estrella y bueno, ya van a ver por qué. Pero sí, básicamente esa es como la sinopsis. Hay que tener en cuenta que Marvel Moreno es una escritora genial porque se nota que todo lo planea milimétricamente. Lo que decía Miguel con anterioridad sobre el cuento que pasamos, el de Lluvias de Mayo, Aguaceros de Mayo, en pequeñas frases, Marvel Moreno nos manda toneladas de información, que si somos lectores perezosos o lectores poco pendientes de la lectura, nos podemos estar perdiendo el 70% del cuento, porque ya en una frase tan pequeña como luego su esposo la tendría confinada, ya te está diciendo un montón de cosas, entonces es como muy impactante Marvel Moreno, es un cuento que no vale la pena solo que se queden con esta sinopsis y con el análisis que le vamos a hacer, porque obviamente va a haber un análisis súper estricto, súper riguroso que les va a espolear obviamente el, todo el cuento, pero tienen que leerlo. Y yo ese cuento ya lo he leído como con esta 3 veces y esta vez me daba cuenta de más y más cosas, entonces es muy genial. No sé, Miguel, ¿qué quieras decir tú antes de que yo me ponga así modo Investigation Discovery para desenterrar este cuento? No, eso que Marvel, parce, Marvel es la capa, o sea, paradigmas de escritura, ella, marica, nadie más. Todo el mundo debería comerle a Marvel porque escribe muy bien, parce, o sea, aparte de los temas que son súper interesantes también, como los cuenta, yo siempre he dicho que para mí paradigma de cómo se debe contar una historia, ella, nadie más. O sea, hasta el momento ella y nadie más, porque es que de verdad lo hace muy bien. Y lo que dices tú, hay partes en las que uno, si no se pone las pilas, si uno es un, digamos, si un lector perezoso, despistado, no la pilla, weón, es que no la pilla. Este cuento en especial, este lo empezamos, yo lo leí cuando estábamos como en tercer semestre en la clase de Liliana, me acuerdo mucho. Y hace poquito yo tuve otra vez clase con Liliana y lo releímos, parce, 3 años después. Y es cierto, uno le encuentra más y más cosas, a pesar de que ya se había hecho un análisis con esa misma profesora 3 años después, otra vez con la misma profesora a leerlos, y ya habíamos encontrado más y más, parce. Ese cuento literal es para cavar, cavar y cavar, porque tiene muchas, muchas cosas. A mí en lo personal, este tema del erotismo a mí me suscita es casi al final de la historia, en realidad a mí no me suscita ni al inicio ni en la mitad, me suscita es al final, cuando, ahorita vamos a discutir de eso, porque puede que sea distinto. A mí me suscita cuando la chica, María se llama, ¿cierto? Sí. Cuando María está con la tía Orián en su habitación esculcando los cajones. Después de eso, ella pierde algo, pero gana algo. Y desde ese momento los ruidos dejan de ser algo de temor, algo que debería guardar en la mente y olvidarlos, sino que los quiere, los atrapa, los desea, ¿no? Ya deja de hacer los rituales. A mí me parece muy interesante cómo, cómo está suscito esta cuestión del infinito. Hay muchas cosas que tienen infinito en este cuento, ¿no? Como que siempre hay un vacío ahí por llenar. Al inicio, por ejemplo, cuando menciona lo de los espejos sí, en este hall, sí, en este hall, hay como unos espejos ahí que se reflejan mutuamente y genera como esta sensación de profundidad, de infinito, de muchísimo más allá. La figura también de laberíntica, de los arabescos, por ejemplo, me acuerdo mucho de eso. Pues en los cajones de Teorian, que tiene como muchísimas cosas que se repiten, ¿no? Las muñecas que están dentro de otra muñeca, dentro de otra.
hacia el infinito, toda esa sensación, yo presiento que eso genera vacío, ¿no? Como el vacío vacío, y eso es lo en últimas lo que María va a dejar ahí ocupado, lo que va a perder y que va a depositar ahí. Pero eso, yo presiento que esa sensación de erotismo y sensualidad solo está como al final, realmente. Aunque es curioso porque ese cuento está narrado por como pequeños capítulos, ¿no? Y yo me acuerdo que habíamos hecho un ejercicio, sí, creo que sí, sí, ahorita más los lectores, no, sí, creo que sí, o por franjas de espacio a lo mejor. Ahorita miramos, ahorita va a mirar. Pero recuerdo que había una parte en donde mencionaba la profesora Liliana, que te quiero mucho, que es esta cuestión de que ese cuento no está narrado linealmente, o sea, que ese hay que darle la linealidad porque literal no está de esa forma. Entonces también era curioso porque se presta para ejercicios de tiempo, de cómo construir la linealidad del tiempo. Y entre esas cosas, yo presentía que cómo empieza esa historia, o sea, esa historia debe tener otro inicio, puede tener otro inicio también, porque no es literal la de, no, es que cuando María empezó a escuchar los ruidos, pues ¿sabes? Yo presiento que eso ya es mucho después, linealmente hablando, en el tiempo, eso es mucho después. Hay par cositas ahí en ese cuento, no sé, Juana, tú que lo tienes ahí más presente en la lectura, que mencionan que la abuela de Orián siempre iba a la casa cuando era una festividad. Esa festividad, yo me acuerdo que me puse re hippie, re obsesivo a decir, marica, es que Marvel pone muchos secretos y yo me puse a buscar por internet que esa festividad tengo entendido que es como una fecha especial pues, como para, es que no sé cómo decirlo, como de fertilidad. Es una fecha especial para la fertilidad. Y ahí esa parte después menciona que el mar, yo no sé qué vueltas, que el mar es importante. Y en esta festividad también es muy importante el mar porque solo se puede hacer en zonas costeras. Y yo quedé como marica, mar de lato, te da re duro. Porque es que ella, no, yo soy muy fan de Marvel. Muy, muy fan. Pero sí, total, yo creo que ya estaba destinado y hay una cosa ahí del incesto, total, ese es otro tema también que vamos a tocar ahorita, el incesto, porque es algo como muy costeño, weón. Marica, tú decías que Gabo, Marvel, oh, y yo decía, oiga, pero los dos son de la costa y el incesto, weón, muy chistoso, o sea, un full incesto, les gusta el incesto definitivamente, muy curioso. Pero sí, uno puede pasar la lectura con la primera y uno no se da por enterado, o sea, uno tiene que sobreanalizar mucho ese final porque Sergio totalmente es un fantasma y es ese espacio vacío, es esa ausencia, es esa caja, es ese infinito, pero, pero como que siempre está ahí, pero como sombra, marica, o sea, está cerquita, pero está lejos a la vez, y uno como que lo deja pasar y lo deja pasar y lo deja pasar, y Marvel fan en eso porque hasta el final es que uno dice, claro, perro, es él, los ruidos son él, es, no, fantástico, muy, muy chévere, a mí ese cuento me encanta mucho. Bueno, bienvenidos a mi masterclass sobre Marvel Moreno. Es que es increíble, este cuento es, miren, con la misma emoción con la que les hablé de la hora de la estrella, les voy a hablar de Oriente a Orián, porque es que si uno se vuelve psicópata con este cuento, uno puede analizar por qué el título es Orián, tía Orián. ¿Por qué María se llama María? ¿Por qué? Ush, hay muchas cosas que analizar, entonces es como, eh, siento que es un cuento muy bien pensado porque hace algo que me gusta que hagan los cuentos y es prestarse para la interpretación, para que Miguel diga, la sensualidad solo la ve al final y que yo le diga, no, está desde el punto uno cuando dice que la inquietaban los ruidos, o sea. Entonces, bienvenidos a mi masterclass, vamos a hablar de eso. Bueno, parte por parte. Los ruidos. Em, Como decía Miguel, este es un cuento que no tiene una linealidad, es decir, no vamos del punto A al C pasando por el punto B, sino que podemos estar empezando en el punto C, pero vamos al punto B, pero pasamos al punto A, pero tocamos el punto C. O sea, es una cosa muy revuelta que eso ya tiene que ver con teoría literaria pura y dura. Marvel Moreno, por eso es que tiene que estar en, en todos los planes de lectura de todo el mundo, de los colegios, de todos, no, es que es espectacular, bueno.
Los ruidos. Pensando en que soy mujer, porque ya nos hemos dado cuenta que los cuentos y la interpretación depende del punto de vista y de cómo nos interpretemos en el mundo, ¿no? Entonces, pensando en que soy mujer, yo le di a los ruidos, yo y muchos analistas, muchas analistas de Manuel Moreno más, le dimos a los ruidos la connotación del llamado del deseo. Es decir, obviamente en el código del cuento, los ruidos son un fantasma, como decía Miguel, los ruidos son Sergio, que eso lo iremos descubriendo a lo largo del cuento y que digamos que ese es como, entre comillas, el plot twist de este cuento, ¿sí? Como lo que tenemos que descubrir, que son los ruidos. Sí, los ruidos son Sergio, pero simbólicamente, porque eso es otra cosa que tenemos que decir, Marvel Moreno escribe en códigos y en símbolos. Escribe con códigos patriarcales, pero criticando el patriarcado, o sea, ella escribe con la ironía, ese es su código, y es muy simbólica. Por eso cuando Miguel dice que solo ve el erotismo al final, es una farsa, porque no está viendo los símbolos que están a lo largo del cuento. Entonces, bueno, empecemos con que los ruidos son el llamado de el deseo y que este cuento a mí me encanta porque es un cuento de reconocimiento. Es un cuento que es el tipo de cuentos que a mí siempre me van a gustar y de historias que siempre me van a gustar, en cuentos, en películas, en documentales, en lo que sea, que es cuando una niña pasa de niña a mujer, entre comillas, ese momento de la pubertad, ese punto de quiebre, es este cuento. Este cuento está hablando del punto de quiebre de María. Entonces, cuando María nos dice, en esta casa hay muchos retratos y espejos, Marvel nos está hablando del reconocimiento, de saberse uno afuera del mundo. Porque si nos vamos a la teoría psicológica, o sea, es que esta es mi masterclass, ¿ok? Si nos vamos a la teoría psicológica, cuando estamos en la infancia, no nos reconocemos como individuos, somos comunidad, por eso es importante la interacción con nuestros padres y nuestros seres cercanos, por eso de la infancia se desencadenan muchos traumas, va por ahí, ¿sí? Pero cuando empieza la pubertad y pues la adolescencia, por eso es adolescencia, adolecer, porque uno se está reconociendo a uno mismo, es decir, salirse de la comunidad, no ser esa persona o esa cosa que me han enseñado que soy, sino empezar a decir, marica, ¿qué soy? Me estoy reconociendo. Entonces, esos son los espejos. Y habla de una cosa que hablamos las mujeres y los narradores disidentes, lo vamos a ver en Giuseppe Caputo también, sobre la otredad, el yo en el otro. Por eso, eh, María dice, yo me parezco a la tía Orián y las dos tenemos muchas cosas en común. Y cuando ella ve la foto de la tía Orián donde está pequeña y se ven que son iguales, ella dice, yo en el otro, ¿sí? Em, Marvel Moreno es muy borgiana también, por eso saludos a Liliana, que también sabemos que le encanta Borges, y por eso ama a Marvel Moreno. Y pensemos que la casa donde está María con la tía Orián está metida o sumida como en un bucle de tiempo. Las cosas se van a empezar a repetir. Eso lo dice María, pero como decíamos con Miguel, si uno es un lector perezoso, uno lo pasa por encima y le dio igual, pero ella lo dice como todos los días mi tía sirve la mesa de igual, pone los platos igual, pone las cucharas de plata de la misma forma, el mantel de la misma forma, toma el tinto a la misma hora. Es un bucle de tiempo. Y por eso el hecho de que María esté ahí rompe ese bucle y abre el espacio a los ruidos. Eso como la temporalidad, pues porque ya sabemos lo simbólico, ¿no? Entonces, pensemos que la teoría representa una cosa que Liliana Colanzi decía sobre la loba interior en su libro de Mujeres que corren con los lobos. Liliana Colanzi hablaba de que las mujeres tenemos una loba interior. Esa loba interior, que suena re chistoso, pero esa loba interior es
la que llama al reconocimiento y el deseo. Por eso amamos Loba de Shakira, que está hablando de esa loba interior. O sea, estamos hablando de que yo como mujer reconozca que soy capaz de sentir deseo. Entonces la tía Orián es la loba interior de María, simbólicamente, porque Maribel Moreno es así, ella es simbólica, la amo. Entonces, como decía Miguel, este no es un cuento lineal y con Marvel Moreno uno siempre va a hablar de los puntos de enunciación. Es decir, uno como lector debe saber, pero bueno, eso lo vas a lograr o estudiando la carrera que Miguel y yo estudiamos o leyéndote ese cuento 5 veces. em, y es reconocer desde dónde está siendo narrado este cuento. Y se van a dar cuenta que como en la segunda o tercera página de este cuento, dice, pero María iría perdiendo la noción de la primera vez que sintió estos ruidos, cuando ese esposo la decidió confinar en una casa, no sé qué. Es decir, el presente de este cuento es María grande y el cuento es el recuerdo de María. Es María recordando la vez que escucho esos ruidos, esas vacaciones en la casa de la tía Orián que pasaron esas cosas extrañas, cosas que como ella mantuvo mucho tiempo en su mente, empiezan a emborronarse, ¿no? La memoria es tramposa, entonces por eso ella dice varias veces, o tal vez la primera vez que los escuchó fue cuando desenterró el columpio, o tal vez fue cuando ve la foto, o tal vez fue cuando el hombre se apareció en la playa, o sea, como que no lo sabemos bien, ¿no? Entonces, simbólicamente nuevamente, es María recordando la primera vez que sintió deseo. Es como que uno como mujer o como hombre también, pero es que tal vez como mujer nosotras somos más rituales, hacemos más, sí, lo volvemos todo un poco más pomposo. Em, y es como que uno se siente a pensar, ¿cuándo fue la primera vez que yo dejé de ver a el género contrario, al género opuesto, si soy heterosexual? ¿O cuándo fue la primera vez que vi a una persona y en vez de producirme apatía, me produjo atracción? Entonces es ese recuerdo que está haciendo Mariano y habla de la verbalización del deseo. Este cuento es que es muy especial, me encanta, es genial porque habla de una materialización. No podemos decir que Marvel Moreno fuera una escritora feminista porque ella nunca se identificó de esa manera, aunque sí lo podríamos decir por el código en el que escribe, obviamente. Por eso las lectoras feministas la hemos recuperado con mucha pasión, pero es que ya nos está hablando de algo muy importante. Aparte del incesto, que mira que ni siquiera es una cosa que pase solo en la costa, sino que siento que son Gabriel García Márquez y Manuel Moreno los que dijeron, a ver, esto pasa en todas las familias, no me digan que no. Entonces, como que es rechocante, ¿no? Pero Marvin Moreno nos está hablando de la verbalización del deseo, de la materialización, de dejar de que yo me esté muriendo de ganas por dentro y ser capaz de hacia afuera decir, me estoy muriendo de ganas, o sea, reconocer el deseo que siento adentro. Y es algo que me gusta mucho y cuando le recomendé Restos de Carnaval en el episodio pasado y cuando le recomendé, y bueno, La Hora de la Estrella también, es el hecho de sentirse mujer, el hecho de reconocerse mujer, porque Marvel Moreno aquí nos está hablando del concepto de la virginidad católica también, cuando ella dice, María terminó de esculcar los cajones de su tía y sintió que perdió algo, y era algo que ya no, un vacío que ya no podía llenar con nada. Es esa pérdida de la inocencia, o sea, como la verdadera virginidad, entre comillas, es esa, eh, la verdadera virginidad es esa pérdida de inocencia, es ese decir,
ya no me gustan estas muñecas porque no están llenando el deseo que yo siento, ya no me gustan estos objetos porque ya los descubrí, necesito algo nuevo. Y es por eso que María ahí empieza a perseguir los ruidos. Entonces habla como de esa pérdida de la virginidad y me parece algo tan espectacular que luego podemos presumir que la tía Orián tuvo su romance con Sergio y perdió esa inocencia con Sergio, su hermano, en el incesto. Y como María se parece tanto a la tía Orián y está en ese viaje del autodescubrimiento, pues por eso se despiertan los ríos, por eso Sergio vuelve a aparecer, porque es el bucle en el que está metido la casa. O sea, Oriente Orián es un universo perfecto. Se nota que Marvel Moreno, yo no sé cómo escribía, lastimosamente no dio muchas entrevistas, o sea, es muy poco lo que se sabe, pero esta mujer debía sentarse a planear estos cuentos, o sea, yo no puedo pensar, no puedo creer que ella se sentó un día y lo escribió y luego lo editó y listo, ya, chao. No, esta mujer al menos debió pasar 2 meses echándole cabeza todos los días a este cuento para hacer algo tan perfecto, porque lo que dice Miguel, a pesar de que hay como muchos huecos o huecos entre comillas, porque si uno lo vuelve a leer, empieza a rellenar los huecos, es algo muy perfecto, o sea, como que es un pizarrón de la policía que está investigando un caso y todos los hilos están conectados, todos, o sea, no hay forma de que tú muevas una cosa sin que afectes la otra. ¿No? Y que son totalmente intencionales, o sea, es que se nota que los puso porque eran necesarios para la historia, o sea, es que lo que tú dices es la memoria, o sea, ese cuento está narrado a partir de la pura y mera memoria, y la memoria es muy selectiva, y es muy insuficiente y no es perdurable para nada, pero también se siente tiene esa sensación de neblina, que creo que es muy importante para este ambiente costero, que uno piensa, bueno, sí, es caluroso, tal, pero la sensación mientras uno va leyendo es como no de terror, sino como de suspenso, como de intriga, como de aquí hay algo escondido, hay un secreto que es pues el incesto, hay algo ahí que no debería estar, pero es lo mismo, la sensación de neblina que tiene este cuento, pero es totalmente provocada, o sea, es intencional, total, marica, o sea, Marvel, ni siquiera 2 meses, yo creo que haber pensado muchísimo ese cuento, muchísimo, muchísimo. Exacto, eso me hace pensar que, bueno, Marvel Moreno, su más grande novela, o pues por lo menos la más renombrada ahorita, porque obviamente está la de las Amazonas, pero es en diciembre llegaban las brisas. Y es que piensen, o sea, no quiero hacer este comentario porque es un comentario como ajeno a mí, pero si les gusta Gabriel García Márquez, esa genealogía que él hace con la familia, la tradición costeña y todo, léanse a Manuel Moreno. ¿Por qué? Porque es que una cosa es leer en García Márquez cómo funcionan los códigos patriarcales vistos por un hombre, aunque Gabo, lo que les decía antes, tiene sus momentos de lucidez y sabe hacer la crítica de cuando se está vulnerando a la mujer y a sus derechos, pero Marvel Moreno hace, toma, piénsenlo así, leer en diciembre llegaban las brisas, es leer casi, casi 100 años de soledad, guardando las proporciones, con un enfoque feminista, o sea, es un enfoque de género, decir como, mira por qué sufría tanto esta mujer. Y es un cuento que, o es un libro, o es una novela que a todo el mundo le va a doler, espero, más les vale que les duela, porque es muy fuerte darte cuenta que todo el mundo em, ha sufrido lo que narra Marvel Moreno. Y es eso lo que decía Miguel, hay un secreto, hay algo que no está bien ahí, es el incesto, obviamente. ¿Por qué? Pues porque nuestros valores sociales y morales nos dicen que no debe estar ahí, pero está ahí. Y eso es lo que hace Marvel Moreno, algo genial, como lo mismo que nos dice Gabriel García Márquez. Por más de que tú quieras cerrar los ojos, no vas a evitar el hecho de que mínimo en tu familia hay dos relaciones incestuosas. Mínimo.
Y si tú lo empiezas a analizar, lo encuentras. Entonces eso es como lo heavy de estas lecturas, ¿no? Pero siguiendo otra vez en el cuento, en Oriente a Orient, que ojalá lo lean antes de este análisis, espero servirles de guía en la oscuridad. Entonces, cuando Marvel Moreno nos da pistas muy pequeñas sobre el crecimiento de María, por ejemplo, cuando habla sobre una frase espectacular que dice, el olor del mar quedaba en sus manos, nada más que decir, porque antes María no olía a mar, antes María no olía a sal, no olía a pescado, porque es la pubertad, o sea, es el olor de la pubertad, desde donde se quiera ver. Y que lo chévere de esa escena es es el mismo mar, porque me acuerdo, ahora que lo mencionas, es que era un pescado, ¿no? Que había capturado un pez y en el vuelo a tierra se le cae, ella lo toma y lo devuelve al mar. Ahí es bastante bonita esa imagen. Pero a mí me parece que de hecho también el mar es súper importante en, en, en el cuento como límite, ¿no? Como límite de aquello que no se sabe también, como ese secreto en últimas, presiento yo, es como ese límite. Pero sí es muy bonita esa imagen. Yo no lo había pensado tanto desde ese sentido, como desde ese lado como sensual y despertar sexual. Pero claro, ahí está todo, es que es el pescado. Exacto, eso que dices del mar es re importante porque em, vemos dos espacios en este cuento. Está la casa, adentro de la casa, y está lo que está fuera de la casa, que es el mar y la playa. Ay, que hay otra parte, parce, yo me acuerdo mucho que era súper importante eso de la casa, que ahí estaba el cuadro del padre de la tía Orián, de la abuela y de Sergio, y que lo que hace ella como castigo era dejar ese cuadro al sol, marica. Uy, eso es re bizarro. De hecho, también me gusta mucho esa parte porque se revela qué es lo que pasa con Orián después, ¿no? Como que a los 3 4 años ella muere, esa casa permanece otros par de años y el mar que es ese lado, se arrastra toda esa casa y la vuelve chicuca, que es, digamos, la figura del padre. Marica, sí es muy simbólica. Ah, confirmo. ¿Sí ves? Exacto, exacto. Porque bueno, Miguel se fue para ese lado porque es re importante lo que dice. em, Está este cuadro que ya está, como diríamos aquí, mareado por el sol, o sea, ya no se ve, está súper emborronado, obviamente, porque es el castigo del padre, porque presumimos que el papá se enteró del incesto y por eso relegó a tía Orián. Y por eso el abuelo de María no quería o no le gustaba que su esposa, la abuela de María, fuera a visitarlo, ni que María, porque ella hace el comentario ahí, que uno piensa que son comentarios sueltos, pero no. Dice, si mi abuelo estuviera vivo, tampoco habría aceptado que yo hubiese venido a esta casa. Entonces es como re heavy. Pero a lo que me refiero cuando hablo de los espacios en este cuento también, de la adentro de la casa y la fuera de la casa, es que adentro de la casa hay aún más adentro, porque nos dicen que los ruidos no entran al cuarto de la tía Orión. Y yo lo interpreté como ese pensamiento que tenemos, que también viene herencia patriarcal de pensar que la vejez es el tiempo de la caducidad del deseo, que uno viejo no puede desear. Ujú. Y por eso los ruidos no van a entrar al cuarto de tía Oriana, pero sí la van a perseguir a ella en todas partes. Entonces siento que es algo como muy heavy de pensar. Y luego lo que tú dices del mar. Sergio aparece la primera vez en el mar, recogiendo caracoles, piedritas, bueno. Y cuando pasa esto, también está la simbología de la lluvia, porque aparece Sergio ahí en el mar, la lluvia, cuando vamos llegando hacia el final. Entonces, siento que eso es como muy importante, ese simbolismo. Total, de hecho, a mí también me pasaba que a medida de la lectura, esta cuestión del mar sí se repite demasiado. O sea, el mar es el que arrastra la casa, el mar es el que le provee a María ese primer acercamiento de la sal, ¿no? Del pescado. Y también hay una parte en donde ella
está como cada mañana recibiendo cosas del mar y se las dejan en el alféizar de su ventana, ¿no? Que es Sergio. Pues uno supone que puede ser Sergio, que son los ruidos, pero también es algo del mar, ¿no? El mar siempre está llevando cosas. Y de hecho, con Caputo, el mar es súper importante también, pero es desde otra perspectiva. Aquí el mar provee, pues digamos que cosas buenas, ¿no? Que provee frutos del mar, provee, digamos que fertilidad con el pescado, sexualidad, deseo, pero bueno, en Caputo le das otra vuelta al mar. El mar ya provee pobreza, desgracia, miseria. Bastante interesante ese juego. Yo creo que este capítulo está saliendo bastante unido, ¿no? Como que los cuentos se entremezclan muy bien. Súper. Sobre la simbología del mar, estaba pensando en varios de los poemas de Alfonsina Storni, que si Alison nos está escuchando, hola Alison, tú sabes a qué voy a hacer referencia. Y es que Alfonsina Storni hablaba de la del mar salvaje, ¿sí? Del mar salvaje como la mujer salvaje. Ella hacía como ese símil, esa comparación, de decir, yo era un mar dormido hasta que me despertaste. Y claro, arrasé con todo, o sea, yo vine a destruirlo todo, pero tú me despertaste, tú aceptaste que yo era un mar así, rebosado. Entonces, como que me hace pensar, porque estaba pensando que en el cuento pasado tú hablabas de la selva y eso también tiene como un simbolismo y me parece chévere como los escritores nos podemos acercar a, a ese interior del personaje desde un paisaje silvestre o desde un paisaje natural. Entonces es como muy genial por ese lado. También sobre el mar, que me adelanto, pero pues como estamos hablando del mar, de una vez lo toco. Ella dice, cuando pasa esta escena súper vertiginosa, que es la escena en la que tú más arena sientes en los ojos porque no estás entendiendo nada, en una parte ella dice, y a mí y a mí me cubre el mar y su espuma. Y pensemos en la simbología sexual de Marvel Moreno, espuma de mar, la eyaculación, o sea, es que es una cosa increíble, es una cosa increíble, que justo ahí, anteriorcito, habla, la tía Oriana le empieza a contar a María, no, nosotros salíamos todas las mañanas a cabalgar con Sergio, a cabalgar, o sea, es la figura del caballo salvaje, semental, pero también el hecho de la palabra cabalgar como palabra con doble sentido, cosa que Marvel Moreno, porque uno se puede estar sintiendo como re mal pensado de marica, estoy sobreanalizando todo, pero Marvel Moreno no lo dice cuando dice que todas las cosas de todas las cosas que tenía escondidas la tía Orián tenían un doble sentido, un doble fondo. Entonces ella nos está diciendo, tranquilos, si pensaron que cabalgar era montar, era cabalgar una persona, van por el buen camino, porque sí, a eso me estoy refiriendo. Entonces sí, hay que pensar que Marvel Moreno siempre escribía en ese código, ¿no? En el código, no solo con el doble sentido, que obviamente lo vemos acá, y si no estoy mal, en diciembre llegaban las brisas, también se ve mucho, pero también con el código patriarcal, pero para ironizarlo. Eso se ve cuando la tía Aurea le dice a María como, no, sí, nosotros salíamos todas las mañanas a montar caballo, no sé qué, bueno, ya hablamos de eso, pero en una parte ella dice como, Sergio y yo creíamos que en la playa había escondido un tesoro oculto. Y hay que pensar que la virginidad se ve como un tesoro, ¿no? Entonces es como esa pérdida de la virginidad como tesoro. Ese código con el que escribe Marvel es también el código con el que juega con la mente de María, porque la ubica, no sabemos incluso qué edad tiene, nunca nos lo mencionan. Sabemos que está pasando de niña a mujer, presumimos que tiene 12 13 años por ahí, sí, máximo. Mm, pero también pienso que escoge, no le da como una edad específica, porque ella quiere hablar
de la edad en la que nosotros, muchos de nosotros, empezamos a entender las cosas que tienen doble sentido. Entonces, es como que cuando uno es pequeño, a veces sus familiares dicen cosas con doble sentido y uno como que pasa. Y luego cuando uno ya está grande, lo piensa otra vez y uno dice, marica, ¿qué era lo que estaban hablando enfrente de mí? What the fuck. Siento que Uno de ya a esa grande es edad, el que los dice, weón. exacto, o sea, ya le adquiere sentido a muchas cosas. Es esa edad a la que está como refiriéndose Marvel Moreno y por eso ella no nos dice, María tenía 12 años cuando fue a la casa, no, nos deja que nosotros presumamos la edad porque, como les decía, es un cuento de interpretación, o sea, yo puedo decir que son los 13 años porque a los 13 años yo empecé a entender las cosas con doble sentido, pero una persona puede decir, tiene 10, tiene 11, tiene 12, pero tiene que estar en esas edades, obviamente. Y en este momento es cuando ella dice, ya, todo me aburre, como que ya no tengo nada que hacer, y le dice la tía Oriana, te estás aburriendo, o sea, como que la tía Oriana le dice, ya llegaste, ¿cierto? Ya lo descubriste. Y María dice como sí, estoy ya, o sea, ya no le tengo miedo a esos ruidos después de haber visto todo lo que vi, porque incluso cuando hablan de las cosas que tiene la teoría, ella dice, si abro el libro hacia la derecha, hay unas personas debajo de un paisaje. Si lo abro hacia la izquierda, estas mismas parejas están desnudas debajo de un árbol. O sea, como que, claro, ya estuvo expuesta como a esa pérdida de la inocencia, ya no va a ser lo mismo jugar con sus muñecas. Y es aquí cuando deja de temerle a los ruidos y les empieza a tener interés, que pienso que es también como pasar del pudor al autodescubrimiento, pasar de decir, digámoslo así, como en un tema muy sexual, pasar de decir, yo no me desnudaría con ninguna persona, ni siquiera yo misma frente al espejo me desnudaría porque me da pudor a decir, venga, ¿qué hay debajo de mi ropa? ¿Quién soy yo? El reconocimiento del que nos estaba hablando Marvel Moreno. Entonces, a partir de aquí nace la excitación en María, porque ella dice que empieza a jugar con los ruidos para llamarlos. Ella quiere que la atrapen, cosa que o le sale muy bien o le sale muy mal, depende de cómo la veamos, ¿no? Entonces, es una búsqueda de la privacidad, una búsqueda de la intimidad, porque hay una escena muy chévere, muy bonita, en donde dice que para llamar a los ruidos se encierra en su pieza, abre las cortinas, entra la luz de la luna, la luna representa la fertilidad, la maternidad, la mujer, en lo simbólico, en lo astral, y se baña de la luz de la luna, desnuda a la penumbra, o sea, es que es algo icónico. O sea, Marvel Moreno, me encanta. Entonces es como cuando ella se da cuenta de que los ruidos también la están buscando, es ese sentirse deseada, sentir no solo que ella está deseando a los ruidos, sino que los ruidos la desean a ella también. Entonces es muy genial que ella empieza a decir que empieza a soñar, que tiene pesadillas con los ruidos, pero yo lo interpretaba más como esos sueños húmedos ahí con los ruidos, con todo esto. Y después de que ella tiene esas pesadillas, que yo digo que son sueños húmedos, em, ahí pasa al final, que es lo que les decía, es el momento en el que uno siente arena en los ojos, porque aparte, como se los estoy contando, pues es re aburrido, como se los estoy contando, pero si lo leen, se van a dar cuenta que esto es un solo párrafo largo con muy pocas comas, con muy pocos puntos, o sea, es tomar una respiración y llegar hasta el final, que así como lo digo, también tiene toda su simbología de su cuento, o sea, es que es muy guau. Como les decía, el agua está también como un simbolismo. Ella dice, esa noche, esa última noche, porque era la última noche que se iba a ir, empezó a llover, entonces agua, mojarse, eh, y empieza a sentirse cómplice
de la noche, cómplice de los espejos, cómplice de la casa de la tía Oriana. O sea, empieza a ser absorbida por este bucle del tiempo, porque Sergio va a cometer lo mismo que cometió con la tía Oriana, que fue lo que la confinó y lo que confinará a María, a ese esposo que la va a tener encerrada por allá, icónico. Entonces, si ustedes vieran el cuento como lo tengo de subrayado en esa parte final, es que es muy, porque aquí Sergio se materializa. Sergio es obviamente el deseo, pero en el código del libro, en el código del cuento, pues es un fantasma que se materializa y ya no sabemos, llega al punto en que ya no sabemos si es María la que lo está viviendo o es el fantasma de la tía Orián, es un recuerdo de la tía Orián, o sea, hay mucha arena en este final de este cuento, decimos pues es María, porque hay claves en la escritura de Marvel Moreno, porque cambia la forma del uso de los verbos. No los sigue usando como los usaba con María, sino los cambia y por eso a veces sentimos que no está hablando de un recuerdo de María, sino es un recuerdo de otra persona. Entonces, son cosas que uno tiene que seguir descubriendo, que tiene que tener el ojo súper, súper, súper abierto y solo les voy a leer como una parte ya para finalizar, que es la parte en la que tú más sientes ya todo, el erotismo y la sensualidad, el simbolismo y todo lo que les vengo diciendo todo este tiempo en mi masterclass de Marvel Moreno, está en esta parte que dice así. Sobre la arena escribía su nombre, la rociaba de espuma y se alejaba. Volvía cabalgando un caballo negro. Al pasar junto a ella, la montaba a su lado. Iban más allá de la playa, más allá del mar. Sus brazos la oprimían. Sentía sus brazos como un aro de luz alrededor del cuerpo. Abrían el álbum, las páginas corrían. Él tocaba la punta de sus dedos y ella huía, pero la brisa la devolvía sus brazos que la apretaban con fuerza y su cabeza se inclinaba buscando sus labios. Esta parte que les digo, la primera parte, no, es que es toda la parte, por eso es que aquí les digo como aquí ya no está hablando de María, aquí está hablando del incesto con la tía Orián, de cómo fue que lo hizo, porque ella dice, ella huía, pero la brisa la devolvía a sus brazos que la apretaban con fuerza y su cabeza se inclinaba buscando sus labios, o sea, también es pensar que el papá de la tía Orián le echó la culpa a la teoría del incesto. Y aquí nos están diciendo, el que lo buscó fue Sergio. Nada más que decir. Dense esa parte, parce, esa sí no me la ha pillado. Nunca, ni siquiera la habían mencionado, yo no la he escuchado, nada. Pero tienes razón, claro. O sea, es que eso también queda como muy secreto. O sea, es que Marvel deja muchos secretos en ese cuento. Y ese no lo había pillado ni lo había escuchado. Pero sí tendría mucho sentido, mucho sentido. Aunque también es muy raro. Es muy raro que al final, o sea, lo que le haya sucedido a Sergio, ¿qué fue lo que le pasó, no? También. Eso no queda en ningún momento como claro. Es decir, como que uno supone que estuvo un accidente ahí en esa parte donde mencionaban que había un tesoro, que era la plata, Ajá, que murió ahogado. Uno supone, sí. sí, pero ¿qué tan cierto puede llegar a ser eso? Aunque yo también creo que, que, que la sensualidad sí está, pero solo es consciente hasta el final. Porque como el narrador está tan cerquita de María, aunque es el pasado hace muchísimo tiempo, está tan cerquita del recuerdo de María. Claro, ella no es consciente de todo ese erotismo que está viviendo, todo ese despertar sexual que está viviendo, sino hasta el final, final. Porque sí, total, al final, todo el cuento está, pero es hasta el final que ella dice, sí, claro, hay algo acá, algo está pasando. Pero ese cuento la rompe. Y siempre uno, esto, por ejemplo, esto yo no lo había escuchado. Esa es otra cosa nueva que uno encuentra. Y marica, ese cuento yo lo llevo leyendo desde el 2019, 2022, hace 3 años, cuento muy chido. Es muy bueno porque incluso, o sea, lo que les digo, si lo empiezan a leer así, piensen que hay un punto, es que no les puedo decir exactamente cuál porque tienen que estar muy pendientes de los verbos, pero hay un punto en este párrafo gigante en el que dejan de hablar de María
y empiezan a hablar del incesto que pasó con la tía Oriana. Pero Marvel es tan genial que como lo tienes en secreto, nosotros pensamos que esto que está pasando le está pasando a María, ¿ven? Y no es así, no es así. Entonces es muy icónico porque lo que pasa es que tú también te das cuenta que están pasando muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Porque este párrafo corto se supone que es de la medianoche a la mañana de María, pero es que aquí nos están diciendo que vieron el álbum, que salieron a cabalgar, que la cubrió con la espuma del mar, que la montó en el columpio, porque dice, le pedía que la empujara más arriba para que sus trenzas brillaran y su vestido de organza se abriera al viento. O sea, es muy sexual este final y pasan muchas cosas como para decir que le está pasando a María. Es por eso que yo digo, este es el secreto que sigue siendo secreto porque Marvel Moreno no te dice, mira, esto fue lo que pasó, sino te lo enrolla ahí súper genial. Y el final simplemente es como eh, su voz la envolvía como un soplo de aire, su voz la envolvía hasta que de pronto no fue más su voz, sino un grito colérico, el sol en la ventana y Fidelia gritando que el desconocido había entrado a la casa. O sea, y tú quedas como, ¿qué? ¿What? No, es que ay, me quiero tatuar este cuento, o sea, está en mi altar de lecturas junto a la hora de la estrella, por supuesto, está Oriente Oriente, porque incluso en esta conversación, nada más hablando de este cuento, me he dado cuenta de más cosas y así podré pasar toda mi vida, porque es muy icónico. Claro, y es que este cuento le exige mucho. O sea, Marvel tenía clara el lector que y la lectora que quería en últimas, porque no es muy simbólico. Y creo que es que esa es una forma de narrar también la sensualidad a partir del símbolo. Y creo que eso no lo hace ni Caputo ni Tomás González. De hecho, de pronto un poco Clarice Lispector, pero no llevas el límite que lo hace Marvel Moreno tampoco, ¿no? Ni Pilar Quintana tampoco lo Ujú. hace, como que es lo que mencionabas, que hay dos formas como de narrar esa sensualidad, una es de forma directa y otra no tan directa. Y claramente, al menos a mi parecer, Marvel gana por muchísimos puntos diciendo las cosas no tan directas y dejando que el lector vaya a su interpretación, que es bueno, pero también a veces es malo, porque si uno va como sin guía, weón, uno empieza a sobrepensar y sobreinterpretar las cosas y a veces puede que no sean las cosas como son, que a mí me pasa mucho, de hecho, pero es que le gusta jugar, Marvel le gusta jugar y el lector tiene que entrar a esa lectura queriendo jugar, no hay de otra, y se gana por muchísimo. Ella sabe hacer las cosas re bien, definitivamente. Total, o sea, yo pienso igual que tú, pienso que es el cuento más sensual sí, sí, la lectura más sensual que vamos a tener en estos dos episodios. Oriente Orient es la más sensual, la más erótica, la más íntima, ella es, pero es re chistoso que sea la más sensual y la más erótica y la más íntima, y en ninguna parte ella dice la palabra deseo, sexo, no menciona partes íntimas, nada, 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 porque incluso Clarice Lispector, que la hora de la estrella, por supuesto, no era tan explícita sobre la sensualidad, porque la sensualidad la sentíamos más nosotros, pero ella sí decía, Macabea era presa de un deseo, Macabea era sensual, usa las palabras. En cambio, Manuel Moreno te mete en el remolino y me parece brutal pensar que este pueda ser la lectura más sensual sin la necesidad que veremos ahorita con Giuseppe Caputo de ser tan explícita y como tan cruda, porque ella en ningún momento dice nada, o sea, ni siquiera para hablarnos de un momento de masturbación que podríamos pensarlo así, del olor a pescado, usa la palabra autoexploración, ni siquiera. O sea, dice olor a pescado. Es que es,
Es que es genial, es genial, es genial. Sí, definitivamente Marvel la rompe. Y es muy cierto, o sea, es que no en ningún momento lo dice, ella es muy sinestésica, se me hace también. O sea, sabe usar las palabras, o sea, es que ese juego con el lenguaje es muy brutal y es muy consciente además. Ella era el altar de estos dos capítulos, ella, definitivamente. Hay que rezarle a Marvel. Pero bueno, no sé, ya como saltando al último cuento, para no hacer el episodio tan largo. El último es la novela de Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo. También él es de Barranquilla, ¿no? Él es de acá de Colombia. Pero nosotros no vamos a hablar de toda la novela, sin embargo, voy a hacer un breve resumen, una breve sinopsis. Y cuenta la historia de un muchacho que está como al borde del mar junto con su padre, pero si bien uno llega a pensar que el mar aquí es, pues, sinónimo de riqueza, de vivir bien, vivir sabroso, aquí prácticamente no lo es. Ellos viven prácticamente en la pobreza, en la miseria, ¿no? Como que lo que les trae el mar prácticamente es basura. No les trae, en el caso de Marvel, ostras, ¿no? No le trae, sí, como caracoles, no le trae esas cositas, no le trae nada de eso. Aquí lo que le trae son muebles viejos, corroídos, basura, chatarra. Y lo que sucede es que ambos están tratando como de salir de esa pobreza, de esa precariedad económica. Y como que intentan hacer varios métodos, como que el padre dice, no, hagamos un tour por la casa, que es una casa habladora, ta, ta, ta. Intentan hacerlo, no sale. Y así como que también intentan vender empanadas, comida, pero tampoco le sale. Y llega un suceso al barrio y es una masacre, ¿no? Como que en el parque, nunca se llega a saber quién es, pero uno también presiente que son hombres, ¿no? Hombres heterosexuales muy, muy, muy violentos que descuartizan a varios muchachos de un bar cercano a la calle de las Luces, creo que se llama, en donde sí, era un bar gay. Mata a todos, los descuartiza y como que dejan bastantes figuras por ahí en el parque, sus restos por aquí, por allá, y el barrio se somete al terror, ¿no? Hacia el terror prácticamente, y muchos se van. A partir de ese momento, como que ellos en su precariedad no pueden tomarse ese lujo de irse, tienen que quedarse y vivir con ese miedo, y también con la soledad, con los desperdicios de esa masacre, hasta que al final, pues bueno, ya digamos que se soluciona la situación un poco. Llega una atracción a esa zona, un parque de atracciones que revitaliza un poco la economía para todos, incluso para ellos. Pero bueno, esa novela a mí me pegó mucho. Es una novela muy, muy difícil porque habla del padre. Y yo soy muy fan de los temas que hablan del padre. No sé por qué. Cosas, cosas, cosas. Pero si bien yo siempre me he puesto a comparar Carta al Padre de Kafka y esta novela, y yo digo, marica, esta novela es muy bella, es muy linda porque piensa de la otra forma la figura del hombre, del padre, desde lo bonito, marica. O sea, cuando él muere, a mí me pega muy duro. Es como la escena más, ahí sí qué pena, pero aquí tienen que llegar leídos, qué cagada, tienen que llegar leídos, pero sí, el padre muere. Y uf, es muy triste porque el muchacho sabe que su padre en algún momento va a morir y dice como, este hombre que tengo al lado en algún momento morirá. Y es esa conciencia brutal, pero brutal, que bueno, ya me estoy desviando, pero tenía que decirlo porque amo mucho esta novela. La amé recientemente, no es como que la amara desde el principio. Pero aquí también maneja otras cosas, ¿no? Si bien Caputo es muy sensible para contar, viene mucho de la poesía, presiento yo, también es muy crudo para narrar las cosas. Ya les mencionaba esta masacre, que es súper, súper visceral, muy explícita, muy cruda, pero también lo hace con el sexo. Y este capítulo el que vamos a charlar, que es como el tercero, el segundo por ahí, que se llama La Ruleta. Y está dividido por mini capítulos que se intercalan, perdón, y uno está en el pasado y otro está en el presente. Este presente recién sucedió la masacre, entonces el muchacho está como navegando en internet por una computadora que una de sus vecinas le deja
en su vida y él como que está navegando en una especie de Omegle, de cuenta, y se encuentra como con varios hombres que se están masturbando, ¿no? Que están solos, están deprimidos, otros quieren hablar, ¿no? Es una cosa aleatoria, pero lo interesante de este capítulo no es solo esta parte de la ruleta, del Omegle, digamos, sino es el pasado, a mi parecer, que es la situación en donde ellos antes estaban medianamente bien económicamente, tenían como una tienda, vivían de eso, y el muchacho se pelea con su padre y después de esa pelea se va como a una especie de laberinto, un laberinto sexual que hay que pagar para entrar, pero como es su primera vez, lo dejan entrar gratis. El caso es que le entregan una llave, una toalla y como que se puede desvestir y empezar a hacer el recorrido por este laberinto que tiene duchas, tiene habitaciones, ¿no? Hay hombres de todas las edades desnudos teniendo sexo en los pasillos, en las habitaciones, en todo lado, ¿no? Y es muy visceral porque, ahorita vamos a charlarlo con Juana. A mí en lo personal me causa, me causa muchas cosas. La primera de ellas, claramente, es erotismo. Es un capítulo lleno de erotismo, pero también de asco, porque es muy sinestésica también. Hay una parte que a mí me da mucho asco, muchísimo, que es el tipo, el muchacho caminando en uno de los pasillos y pisa algo pegajoso. Se da cuenta que es como un condón o algo así. Uy, qué parte tan... A mí me da mucho asco esa escena, pero también hay otras que uno dice, uy, marica, tengo que respirar más lento, perro, porque sí, es como muy, va a un nivel muchísimo más alto. Yo me acuerdo mucho de una, es que es muy largo ese capítulo, es el más largo de todos. Pero hay una parte en donde están en las duchas, el chico, este personaje, el muchacho está viendo a otro, como ahí en las duchas y tal, se está mojando y todo eso, está lavando, y empiezan como a besarse, y luego empiezan a entrar como en rigor. Y hay una cosa muy curiosa porque les gusta ser observados, como que empieza la gente a hacerse al lado, los otros mares empiezan a masturbar, y ellos empiezan a tener sexo literal ahí mismo. Esta parte es bastante erótica, bastante erótica, pero también es muy incómoda por eso mismo, por ser observado. Es que no sé, Caputo maneja esto de otra forma, no es como Marvel, que es más simbólica, más insinúa más, sino que el man va lo que va, papi, o sea, él no pierde tiempo, Caputo directamente, si hay un pene, pene con vena, rojo, súper erecto, siendo penetrado en la cola del muchacho, es así, o sea, es que es así, que digo que no está mal, obviamente es otro recurso y es totalmente válido, porque es que la novela no solo se queda en eso, lo que menciono. Hay otras cosas, es muy interesante porque descubre muchas cosas, pero ese capítulo en especial, que es el que estamos charlando, es totalmente visceral, es totalmente crudo, es pura carne, puro sexo, puro sudor, pura humedad, ¿no? En lo personal, yo digo, bueno, sí, chévere, pero me quedo con Tomás González, la verdad. No sé qué piensas tú, Juan. Obvio no, obvio Giuseppe Caputo. Porque lo que dice Miguel, o sea, aquí estamos hablando del capítulo 3 que es, sí, eh, porno por todas partes. O sea, es que tú mismo, yo me acuerdo que la primera vez que lo leí, pues esta vez no, porque ya lo leía como sabiendo a qué me iba a enfrentar. Pero vienes de dos capítulos de miseria, de una prosa increíble, porque Giuseppe Caputo, lo que dice Miguel, tiene una noción del ritmo, de la prosa, de la disposición de las palabras muy poética, y es muy lindo eh, sin hacer porno miseria, o sea, es decir, él habla de un paisaje decadente, de una ciudad en la inmunda, casi que imaginen algo así como muy posapocalíptico, porque así se siente esa calle de las luces, pero no hace porno miseria, es decir, tú no sientes esa empatía y esa compasión por los personajes, por verlos en miseria, por verlos en la pobreza extrema prácticamente, sino por la prosa que usa en estos dos capítulos. Y vienes de estos dos capítulos súper, sí, que embarrada, lo que dice Miguel, la figura del padre, esa relación que no es perfecta, o sea, es muy real.
es muy lindo y vienes y te ponen literalmente 30 penes en la cara. Entonces tú estás como, ¿qué? Cuando compré otro libro, disculpa, o sea, ¿qué? Entonces, sí, es re fuerte, es re fuerte ese contraste, pero lo que dice Miguel es otro recurso, un recurso muy chévere, porque la primera vez que lo leí, y esta vez lo reconocí el doble, em, respeto mucho a Giuseppe Caputo por su narración y porque me gusta cómo maneja la masculinidad en este cuento, porque no es el porno que leemos de Bukowski, que es horrible, que lo odio sinceramente, o sea, guácala, sino es diferente, porque maneja la masculinidad de una forma diferente, o sea, es que él obviamente nos está hablando de sexo, pero cuando ya pasas la barrera de tener un montón de pipís en tu cara, empiezas a darte cuenta que este esta es como una respuesta a la soledad, porque cuando este muchacho nos empieza a hablar de la ruleta, de cómo funciona y todo eso, también nos dice que su papá no quiere comer, que le ha intentado dar compota y no quiere recibir, que le intenta, eh, que lo paladea, que lo consiente, que le duele que su papá no coma, que recuerda cuando estaban mejor de plata, ¿sí? Y a pesar de esto, como que tiene su momento de escape de la realidad y puede ir a la ruleta y entonces me gusta ver cómo el sexo o la intimidad o el erotismo es una respuesta a la soledad, porque pensaba en la hora de la estrella. Macabea era una mujer muy sola y era sensual. O sea, es como el sentirse uno mismo, el reconocerse uno mismo, desearse a uno mismo en medio de la soledad, el no tener a nadie más para desear y como tener que buscar esa salida sexual, o sea, es muy impactante. Obviamente, si uno es un lector que se queda con lo primero que ve, pues va a decir, marica, qué putas, o sea, estas escenas, son más fuertes las escenas de vapores porque además Giuseppe Caputo la hace re bien. Cuando habla de la ruleta, tú sí sientes que estás en una pantalla, ¿no? Entonces como que estás protegido, está lejos, el pipí gigante que estás viendo está lejos de tu cara, pero luego cuando habla de vapores, que es este lugar laberíntico, que es como si un club swinger, pensémoslo así, em, pues es que lo sientes todo muy cerca, ¿sí? Tú estás ahí como, no, por favor. Entonces, Con una eh, sombrilla para que no le caiga nada. así literal, una ahí con la cara tapada, porque lo sientes de cerca, o sea, la sabe narrar súper bien, lo sabe narrar súper bien, me parece genial. Además que Giuseppe Caputo siempre habla de la otredad, porque en este capítulo solo tenemos como al personaje principal, pero en otros capítulos está que es Ramón Ramona, que es como un hombre-mujer que no se sabe, es como, digámoslo así, hermafrodita, y habla como de todas esas disidencias, de esas formas de identidad que son diferentes a la cis heteronormatividad. Entonces, es como de ese reconocimiento en el otro, y lo veía mucho en la ruleta cuando él decía que se le iba el internet y quedaba la expresión en pausa de la persona con la que estaba hablando y la expresión de él, y era como reconocerse, porque en una parte dice como que le está viendo un video porno y el muchacho del video se parece mucho a él, entonces que para él es muy extraño verse a él siendo otro, sintiendo otras cosas que él no siente en ese momento. Es como una disociación, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la fragmentación, que Miguel ya les spoileó todo, pero la fragmentación de la novela, ojalá la lean, ojalá se les borre la memoria de todo lo que les dijo Miguel y la lean.
y se darán cuenta que esta es una novela fragmentada, porque lo que dice Miguel, o sea, a veces se está hablando del presente y a veces se está hablando del pasado. Esto que dice Miguel de la masacre incluso es algo que uno se da cuenta hasta el final, ¿sí? Como que hasta el final hay una recapitulación de todo lo que uno leyó en esos 5 capítulos y te das cuenta de cómo es que está realmente ordenado la novela, pero habla también de la fragmentación. Y es esa cosa que yo sentía, que siento que nos pasa a todos los seres humanos, pero lo podía haber representado en este personaje, era ver cómo era su personalidad o su forma de actuar con su papá bien o con su papá enfermo, porque son dos personalidades distintas, si el papá está bien o si está enfermo, su forma de actuar, y cómo su forma de actuar en la intimidad cuando está separado por una pantalla o cuando está siendo inmerso en un círculo de hombres masturbándose mientras lo ven a él. O sea, siento que esa es la fragmentación y me parece re interesante porque es descubrir que uno no tiene una sola identidad, que a uno no lo cruza una sola cosa, que es lo que habla el feminismo interseccional. O sea, yo no puedo ser solo mujer o solo escritora, como decía Clarice Lispector. Yo soy todas las cosas al mismo tiempo, en el mismo lugar. Soy el Aleph de Borges, mejor dicho. Entonces, eso me parece como muy genial, o sea, la multiplicidad que maneja Giuseppe Caputo en todos los cuerpos que vemos, tanto en Vapores como en La Masacre, porque como dice Miguel, además que son dos comparativos súper geniales, porque son igual de crudos en ambas partes y son dos comparativos que se pueden hacer porque una cosa es La Masacre donde el personaje va caminando y ve cabezas en los postes, ve piernas, o sea, es algo muy gore, muy sangriento. Y otra cosa es en Vapores, donde, como dice Miguel, o sea, te describen el cuerpo desnudo de esta persona y la expresión y lo que está sintiendo, y si lo tiene grande o lo tiene pequeño, y si está bien erecto o si no. Entonces es como los contrastes de la vida, no sé, me parece muy, muy genial, muy genial. Eso, creo que eso es lo que tengo que decir. Que yo siempre Caputo habla de una masculinidad nueva, una masculinidad como transversal, pienso yo, una masculinidad interseccional. Y creo que por eso a uno le pega tanto la figura del padre en este cuento, porque uno ve la ternura, cosa que uno no ve en otras narraciones que se hablan del padre, porque siempre se ve como con un respeto, una prepotencia, o desde el odio total, o sí, o la culpa total que se le echa al padre. Y aquí no, aquí lo vemos muy humano, muy tierno, o sea, hay mucha ternura en esta figura, y es por la masculinidad que se permite representar Giuseppe Caputo. Sí, de hecho esa novela también es que es un mundo huérfano, hay mucha ausencia de muchas formas, una es la económica, otra sin duda es la ausencia que sucede como en el barrio y como alrededor de la otredad en estos dos personajes después de esa masacre, porque sí, prácticamente los amigos del barrio se van simplemente y ellos tienen que vivir de lo poco que tienen de ahí en adelante. Pero también es que es la ausencia también del padre, parce. Es que después de la muerte creo que a uno le queda un desasosiego muy feo, al menos a mí me pasó. Y esa última imagen, que la voy a decir, si quieren leerla y no la han leído hasta acá, no sé qué están haciendo. Sáltense esta parte, pero esa última imagen de él subiéndose como a esta atracción y sintiendo el vértigo, el vacío, solo recordando a su padre, triste, y cuando vuelve a bajar y todo el mundo lo felicita por su valentía, y él solamente está solo, está triste, está acongojado, marica, uno sale muy mal de esa última escena. Yo salí muy mal de esa última escena, la última lectura, y es bastante buena, o sea, es que es bastante emotiva, es muy emotiva, muy, muy emotiva. Y lo que mencionas, este padre es un padre muy permisivo, creo que por eso es muy permisivo y está mucho al cuidado también.
porque le dice cada vez que iba a salir de fiesta, ve, ve, disfruta, tú tienes la edad, todavía tienes, sí, como la energía para salir con tus amigos, vete de fiesta. Pero después de la masacre, y en él estando tan mal, el padre le dice, ve y trae algo de comer, pero ten cuidado, por favor, ten cuidado, cuídate mucho, cuídate. Y eso es como lo bonito, ¿no? Que está la ternura. Es que es eso, es la preocupación, es muy inocente incluso ese hombre. Es muy, muy inocente. A esa parte en donde empieza a dibujar en las paredes, parce. Yo decía, man, tan loco, pero loco bonito, loco tierno. Es bastante chévere. A mí me gusta mucho esa novela. Y a pesar de que el tema era sensualidad, creo que se está yendo a otras cosas que no están mal, porque esta novela pues es que es su tema principal en últimas. Pero sí, ese capítulo de... Es que es muy pornográfico, la verdad. Es muy pornero, es muy, muy, muy pornero. Y de hecho, marica, yo no sé, aquí echando chisme, nada que ver, pero echando chisme. ¿Qué día yo estaba, marica, chismeando en internet, en Instagram, tal, casual? Y yo sigo una página de Electro, aquí en Bogotá. Y es que hacen eso mismo, parce. Ese laberinto, parce, aquí es en Chapinero, weón. Y yo quedé como, ¡ah! No puede ser. Si sucede, o sea, si sucede en la vida real, que obviamente uno sabe que sucede, pero debe ser muy underground porque pues no es muy moralmente aceptable. Pero yo quedé como, what? Marica, muy extraño todo. Pero esas cosas pasan, muchachos, esas cosas pasan. Y bueno, eso es como lo que tengo que decir por esta novela, por ese capítulo, la verdad. Y así como a modo de resumen de mi parte, a modo de escritura, parce, Marvel la totea resto. Marvel la totea muy bien. Giuseppe Caputo lo sabe hacer de forma más directa, que como mencionábamos es un recurso válido. No estaría como en mi top 3 la verdad. No me gustaría como escribir de esa forma. Y a la vez sí también, o sea, es que es muy extraño. Porque es un reto. Uno dice, no, eso es re fácil, eso. Pua". Y sí, no, no es sencillo escribir de esa forma. O sea, uno dice que sí, pero siempre incluso ya un ritmo y también es romper un poco el tabú en uno mismo sobre esos temas, porque es que uno, uno también es marico. Porque uno dice, voy a escribir de tal forma, rompiendo tabúes, la va a romper, ta, ta, ta. Pero, parce, o sea, uno también se acobarda mucho y se restringe mucho porque sabe que esas cosas están mal decirlas y sabe en algún momento que incluso la persona, con que sea una sola persona va a leer eso, incluso puede ser la más íntima, la que lo mejor lo conozca y va a decir, uy, qué raro, usted está muy raro, socio. Entonces uno se limita mucho a escribir de esa forma por lo mismo, porque siempre van a haber comentarios respecto a eso, presiento yo, y por eso digo que no es sencillo, además de todo lo que conlleva, porque conocer eso, lo que te digo yo, marica, en Instagram encontré esa vuelta y supe que existía, pero seguramente hay trabajo de investigación ahí, seguramente. Entonces, bastante curioso, ¿no? Y muy respetable que lo haga. Es otra forma y parece que para gustos colores. Y eso como en resumen de estos dos. A mí en lo personal, Tomás González, yo lo quiero mucho por lo mismo, porque tiene cosas ahí aledañas un poco a Marvel en cuanto a dejar secretos, pistas por ahí, que a mí me gusta mucho ese juego, sinceramente. Entonces, por ese lado también me gusta. Y este tema de no decirlo directamente, un poco, no desde el símbolo, pero sí desde la sinestesia, desde diciendo las luciérnagas, la luz, las vísceras, las tripas, cuando el muchacho abría, no sé, un ave, esas cosas, me parece que eso remota mucho a la sinestesia. Y respecto al capítulo anterior, el de Clarice Lispector. A mí me parece que la relectura de esta novela para mí fue una revelación, porque la primera lectura yo no había encontrado muchas cosas, pero en esta segunda yo dije, uff, no, tiene muchísimas, y al final, en la muerte, yo digo, ¿cómo puede ser sensual la muerte? Pero Marica Clarice la comete muy bien. Y bueno, Pilar Quintana creo que es muy similar a Caputo en algunas cosas, en cuanto a decir lo que muy pocos se atreven a decir. Y eso también me gusta mucho. Así que por mi parte me empiezo a despedir. Estuvo muy chévere este capítulo, Juana. Esperamos ver qué se viene para diciembre y hueputa, para ver qué sucede, qué vamos a hablar, porque pues, está chévere la dinámica de hablar sobre cuentos, sobre lo que nos gusta, además. Y bueno, yo me despido de una vez, así que gracias por escucharnos y te dejo. Bueno, gracias, Miguel. Sí, total, o sea,
yo saco a Tomás González, obviamente, de este capítulo, pero no, me encantó mucho porque leímos tres mujeres espectaculares y un hombre que la rompe. Y obviamente en mi altar siempre, siempre, toda la vida van a estar Marvel Moreno y Clarice Lispector, porque son dos mujeres a las que yo digo, sí, quiero escribir como ellas y quiero leer lo que ellas escriben todo, porque, no sé, son muy geniales, o sea, muy aspiracional, me hacen sentir muy identificada, no solo como escritora, como lectora, como mujer, como muchas cosas. Entonces, me parece genial. Espero que a ustedes también les haya gustado. Sé que estos dos capítulos exageramos, pero es que elegimos cuentos demasiado buenos que tocaba discutirlos y espero que lean esos cuentos si les entran ganas escuchándonos o pues ojalá antes de escucharnos para que ustedes también puedan tener como otras perspectivas y si lo interpretaron de una forma diferente, pues sean capaces de ponerlo como, sí, en perspectiva, de reflexionar sobre eso. Entonces, nada, Miguel, sí, ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer para diciembre. Creo que nos va a gustar mucho porque nos va a conectar con la nostalgia dicembrina. Em, pero lo estaremos anunciando en nuestro Instagram, que no olviden seguirnos como @enreda2, el número 2 podcast. Em, y pues si nos escuchan en YouTube, gracias, dejen sus comentarios, cuál fue su lectura favorita. Y en Spotify no olviden responder a la pregunta que estamos dejando siempre en los capítulos. Y nada, gracias por escucharnos. Esperamos que sigan aquí conectados con nosotros, que sea lo que estén haciendo, que hayan pasado un buen rato escuchándonos. Y nada, nos vemos nos escuchamos en un siguiente capítulo.